¿Y si te dijera que el silencio que guardaste para proteger tu paz se ha convertido en el peor castigo para quien no supo valorarte? No fue tu ausencia lo que dolió, fue el eco de todo lo que dejaste de dar, tus palabras, tu presencia, tu cuidado. Cuando te fuiste, no hiciste ruido, pero tu silencio gritó más fuerte que cualquier reclamo. Muchos creen que no responder es rendirse, pero tú no te rendiste. Elegiste no gastar más tu energía donde no era escuchada. Y eso es poder estoico. El poder de quien no necesita probar nada, de quien se retira, no por debilidad, sino por amor propio. Sé lo que se siente darlo todo y recibir indiferencia. Sentir que hablar ya no sirve y optar por callar, no como castigo, sino como liberación. Este video no es para rogar, es para que recuerdes tu valor y para que nunca más tengas que mendigar lo que mereces. Hoy te compartiré 10 lecciones estoicas que no solo transformarán tu manera de relacionarte, sino que devolverán a tu silencio el lugar que merece, el de la sabiduría, la dignidad y la libertad interior. Quédate hasta el final, porque la última lección podría ser la que te libere para siempre. Tu valor no se negocia. Hay momentos en la vida que te sacuden hasta el alma, instantes en los que te das cuenta de que has dado demasiado. El tiempo se te escapó entre días largos de espera. La energía se desvaneció en esfuerzos silenciosos, y tu corazón, abierto hasta volverse frágil, se ofreció entero a cambio de un eco vacío. Depositaste esperanzas en un reconocimiento, en una señal mínima de reciprocidad, o al menos en una mirada que dijera que valías la pena. Pero lo que llegó fue un silencio helado, una indiferencia que corta, y lo peor, esa punzada que te susurra que quizás no era suficiente. No es que seas débil cuando algo dentro de ti se quiebra, no. Ese estallido nace de enfrentarte a una verdad amarga. Has estado negociando tu valor en mercados crueles, donde no se paga con respeto, sino con exigencias que nunca cesan. Ahí comprendes que, tal vez, confundiste amor con sacrificio, paciencia con resignación ciega. Nos engañamos al pensar que ceder es siempre querer, que tolerar lo intolerable prueba nuestra nobleza. Pero los estoicos, con su sabiduría austera, nos dejaron una lección distinta. Quien se respeta a sí mismo no se pone en rebaja. Tu valor no es un reflejo de lo que otros ven o dicen, sino de lo que tú eliges proteger con firmeza. Cuando cambias tu dignidad por migajas emocionales, cuando dejas que tu paz dependa de la voluntad ajena, renuncias a tu poder. La verdadera libertad no llega con aplausos ni validaciones externas, empieza cuando caminas erguido sin necesitar que te miren, cuando te afirmas en quién eres aunque el mundo guarde silencio. Imagina a un artista que pinta cada día con pasión, sin galerías que exhiban sus lienzos, sin compradores ni ovaciones. ¿Acaso sus obras valen menos? No. Su valor vive en la intención, en el fuego que lo mueve, no en los ojos que lo contemplan. Así debes verte, no como alguien que necesita probarse, sino como alguien que existe con coherencia, incluso en la quietud. Aprender a poner límites es un acto de amor propio, no de egoísmo. Decir no sin culpa, elegir con quién compartes tu luz, son pasos hacia una fortaleza que no grita, pero que se siente. Y si alguna vez titubeas, si el deseo de ser visto te tienta a dar demasiado otra vez, recuerda esto: soltar no es perder, es regresar a ti mismo. La psicología lo respalda con un dato curioso. Quienes menos buscan aprobación externa suelen ser los más respetados, no porque alardeen de su valía, sino porque habitan su seguridad con naturalidad, y eso irradia sin esfuerzo. Entonces, cuando alguien no vea tu valor, no te desgastes en explicaciones ni ruegos. Aléjate con serenidad, no como quien huye derrotado,
sino como quien ya no negocia lo que merece. El apego puede doler, pero el dolor de soltarlo es pasajero. El de traicionarte a ti mismo dura mucho más. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces apagaste tu brillo para no incomodar a otros? ¿Cuántas veces bajaste la voz, suavizaste tus bordes o guardaste tus sueños para que alguien más se sintiera a gusto? Y ahora dime, ¿qué ganaste con eso? Probablemente nada que valga tanto como tu paz. Esa pregunta no busca juzgarte, sino despertarte. Porque mientras reflexionas, te invito a un ejercicio simple. Escribe 3 cosas de ti que te llenen de orgullo. No tienen que ser grandes hazañas, pueden ser tu capacidad de escuchar, tu resistencia callada, o esa chispa que aún arde pese a todo. Léelas en voz alta, no para convencerte, sino para anclarlas en tu memoria. Hazlo cada mañana, como un pacto contigo mismo. En el corazón del estoicismo yace la autosuficiencia emocional, esa fuerza que te hace invencible al no depender del vaivén de los juicios ajenos. Cultiva eso, y verás que el silencio, cuando brota del amor propio, no es vacío, sino poder puro. No mendigues lo que ya llevas dentro. No esperes que te descubran para brillar. Eres suficiente, y saberlo es tu mayor victoria. El silencio que sacude, hay silencios que no callan, que resuenan más fuerte que cualquier palabra. Hay momentos en los que decidimos no responder, no explicar, no insistir, y desde fuera puede parecer que nos rendimos, pero dentro de nosotros algo muy distinto ocurre. Recuperamos poder, porque a veces lo que más sacude a otro no es una reacción, sino tu ausencia. No es lo que dices, sino lo que decides dejar de decir. Es entonces cuando tu silencio, en lugar de ser pasividad, se convierte en una afirmación profunda. Hasta aquí llego yo. Muchos temen el silencio porque lo asocian con distancia, con frialdad, con pérdida. Pero en el estoicismo, el silencio no es vacío, es elección, es conciencia. Epicteto lo decía con claridad. No podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí lo que dejamos de decir. Esta frase encierra una verdad poderosa. No estamos obligados a justificar nuestra dignidad ante quien no supo reconocerla. No todo merece una respuesta. No todo necesita ser explicado. A veces, el mayor acto de firmeza es no participar. La vida cotidiana está llena de provocaciones disfrazadas de diálogo, comentarios pasivo-agresivos, actitudes hirientes, críticas encubiertas, y el impulso natural es reaccionar, defendernos, responder. Pero ¿cuál es el resultado? Normalmente, entramos en un ciclo de desgaste donde nadie gana y nuestra paz se ve erosionada. El silencio, en cambio, interrumpe ese ciclo. Es como apagar el fuego al quitar el oxígeno. No porque no tengamos argumentos, sino porque hemos entendido que no todo merece nuestra energía. Pensemos en María, una mujer que durante años discutió con su hermano cada vez que él la menospreciaba. Siempre intentaba explicarle por qué sus palabras dolían, por qué necesitaba respeto, pero nada cambiaba. Hasta que un día simplemente dejó de responder. No hubo reclamos, no hubo confrontación, solo distancia serena. Pasaron meses sin contacto, y entonces, un día cualquiera, él la llamó. No para discutir, sino para pedir perdón. No porque ella lo forzara, sino porque el eco de su silencio lo enfrentó consigo mismo. Y ahí, por primera vez, entendió. Esto es lo que el silencio logra cuando nace desde la dignidad. No busca castigar, busca proteger. No pretende manipular, pretende preservar lo que importa. En tu día a día, puedes empezar por reconocer cuando el diálogo se convierte en desgaste. La próxima vez que alguien te hable desde la crítica vacía o la provocación,
respira, pausa y pregúntate, ¿responder me va a aportar paz o solo más ruido? Si la respuesta es lo segundo, elige callar, no como quien se somete, sino como quien se respeta. Puedes practicar esto con pequeños ejercicios. Dedica 5 minutos al día al silencio consciente. No solo sin hablar, sino sin reaccionar. Observa tus pensamientos. Escucha tu cuerpo. Verás cómo cambia tu relación con el entorno. Verás cómo tus palabras, cuando decidas usarlas, tendrán más peso. Porque quien sabe callar, también sabe cuándo hablar de verdad. Este principio conecta de forma directa con otra idea esencial del estoicismo, la dicotomía del control. No podemos controlar cómo los demás interpretan nuestras palabras, pero sí podemos elegir cuándo, cómo y si queremos pronunciarlas. Y eso es libertad. También se relaciona con el concepto de ataraxia, esa paz imperturbable que tanto buscaban los sabios. No se trata de encerrarse en uno mismo, sino de seleccionar con claridad dónde vale la pena invertir nuestra voz. Hay algo que quizás no esperabas. En un estudio reciente de psicología social, se demostró que las personas que practican el silencio intencional son percibidas como más seguras, más centradas y más respetadas. No por ser distantes, sino porque emiten una energía de autocontrol. Y el respeto verdadero nace de ahí. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces sentiste que perdiste tu centro por reaccionar impulsivamente? ¿Qué habría pasado si, en lugar de hablar, hubieras guardado silencio solo por ti? Piensa en eso, mientras avanzamos hacia la siguiente lección. Porque cuando aprendes a callar por decisión, y no por miedo, descubres que el verdadero poder nunca estuvo en la palabra, sino en el espacio entre ellas. Soltar no es rendirse. ¿Cuántas veces has creído que soltar es perder? ¿Que dejar ir es sinónimo de rendición? Nos han enseñado que quien ama, insiste, que quien se preocupa, aguanta, que quien realmente valora, se queda. Pero hay una verdad que duele y libera al mismo tiempo. No todo lo que se retiene merece quedarse. Y muchas veces, lo más valiente que puedes hacer es soltar. Soltar no es rendirse. Es reconocer que insistir donde no hay reciprocidad no te hace fuerte, te desgasta. Es entender que no todos los vínculos merecen ser salvados, especialmente cuando eres tú quien sostiene todo el peso. El estoicismo no habla de resignación, habla de aceptación. Epicteto lo decía con claridad. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no, y la sabiduría comienza cuando sabemos diferenciarlas. A veces, no es el amor lo que te ata, es el miedo a estar sin aquello que alguna vez te dio sentido. Pero el valor de una relación no se mide por cuánto resistes, sino por cuánto creces dentro de ella. Y si una conexión te encoge, si te hace dudar de ti, si te convierte en alguien que ya no reconoces, entonces seguir ahí no es amor, es autoabandono. Soltar, en este contexto, es volver a ti. Es recuperar el espacio que cediste para ser aceptado. Es dejar de negociar tu paz para evitar un adiós. Pensemos en Juan. Durante años, insistió en mantener una amistad con alguien que solo lo buscaba cuando necesitaba algo. Nunca había un gesto desinteresado, nunca una llamada para preguntar cómo estaba. Solo exigencias, solo presencia condicionada. Y Juan, con su gran corazón, siempre respondía. Hasta que un día se detuvo. No hubo pelea, no hubo explicación. Solo eligió desaparecer en silencio. Al principio sintió culpa. Dudó. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su vida era más ligera, que su energía estaba menos drenada, y sobre todo, que no tenía que demostrar nada a nadie para sentirse digno. Esa es la libertad que viene después de soltar. Una libertad que no grita,
que no necesita justificaciones, que simplemente se siente. Soltar no significa que no dolió, significa que dolió. Pero aún así, elegiste no quedarte atrapado en el dolor. En la práctica diaria, puedes empezar por observar qué relaciones o situaciones están drenando tu energía. Hazte esta pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esto me hace sentir más cerca de mí o más lejos? Y si la respuesta es más lejos, da un paso atrás. No necesitas cortar de raíz. A veces basta con dejar de insistir, dejar de buscar, dejar de justificar. Puedes escribir una carta a esa persona o a esa versión tuya que está apegada al vínculo. No necesitas enviarla, solo necesitas sacarla de tu mente y ponerla en papel. Es un acto simbólico, pero profundamente liberador. Este principio se conecta con amor fati, uno de los pilares del pensamiento estoico. Amar el destino no significa aceptar lo que te destruye, sino abrazar con serenidad lo que sucede, incluso cuando duele. Es entender que cada pérdida, si es asumida con sabiduría, es una apertura, un retorno, un aprendizaje. Y también con premeditatio malorum. Anticipar que lo que hoy tienes puede irse y estar preparado emocionalmente para ello. Aquí viene algo que quizás no esperabas. En varios estudios sobre resiliencia emocional, se ha demostrado que las personas que aprenden a soltar sin rencor tienen mayores niveles de bienestar, menor ansiedad y una percepción más clara de sí mismas. Porque el apego descontrolado no es amor, es miedo. Y el miedo nunca fue un buen consejero. Ahora te pregunto, ¿qué estás sosteniendo solo porque temes a la incomodidad de soltar? ¿Qué parte de ti está pidiendo espacio, pero no te atreves a dárselo? Piénsalo. Mientras pasamos a la próxima lección, donde veremos cómo poner límites no es egoísmo, sino una forma elevada de respeto propio. No te justifiques, actúa. ¿Cuántas veces has sentido que, incluso teniendo razón, acabaste justificándote, explicando tu decisión, tu límite, tu silencio? Como si no fuera suficiente haber actuado desde el respeto, como si necesitaras el permiso de los demás para proteger tu paz. Justificarse parece, a simple vista, un gesto de cortesía. Pero cuando lo haces una y otra vez ante personas que no quieren entenderte, se convierte en una forma sutil de entregarte, de decir, no estoy seguro de mí, necesito que me valides. Pero el estoicismo no se construye sobre la validación, se construye sobre la virtud, sobre la firmeza, sobre la claridad interior. Séneca lo dejó escrito con fuerza. Quien está en paz consigo mismo no necesita defenderse ante nadie. Y Marco Aurelio lo completó. Haz lo correcto. Lo demás no importa. No porque no importe lo que piensen, sino porque eso no depende de ti. Cuando dejas de justificarte, no te haces más duro, te haces más auténtico. Ya no malgastas tu energía en convencer a quien no escucha. Ya no te desgastas en explicaciones que no llevan a ninguna transformación. Actúas desde la raíz, no desde la reacción, y eso te devuelve un poder silencioso, pero inquebrantable. Pensemos en Carmen, una mujer que trabajaba en una oficina donde todos asumían que ella siempre diría que sí. Era amable, entregada, disponible, hasta que empezó a enfermarse, a sentirse agotada. Y un día decidió simplemente decir no. No a las tareas que no eran su responsabilidad, no a los favores que nadie valoraba. No explicó nada, solo actuó. La reacción fue inmediata. Algunos se molestaron, otros la criticaron, pero su salud mejoró. Su dignidad volvió, y con el tiempo, su entorno la respetó más. No porque se justificara, sino porque se sostuvo. Este tipo de acciones requieren entrenamiento, porque hemos sido condicionados a justificarnos desde niños. Pide permiso,
explica bien, no seas rudo. Pero llega un momento en la vida adulta donde el permiso te lo das tú, donde tus decisiones no necesitan envoltorio, solo convicción. Hoy puedes empezar por algo sencillo. Haz una lista de 3 decisiones recientes que tomaste por tu bienestar, pero que sentiste la necesidad de explicar. Ahora, elige una de ellas y reformúlala sin justificación. Por ejemplo, en vez de decir, no puedo ir porque estoy muy cansado y tengo que trabajar mañana, di simplemente, hoy no voy a ir, gracias. Siente la fuerza que eso tiene, lo limpio que se escucha, lo libre que te hace. Este principio también se enlaza con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tus actos, pero sí puedes controlar la intención con la que actúas. Y cuando esa intención es recta, sobran las explicaciones. Y si quieres ir aún más profundo, recuerda esto. Epicteto fue esclavo durante gran parte de su vida. Nunca pidió compasión, nunca se justificó por su condición. Solo actuó con integridad. Su maestro lo golpeaba, y él solo decía, ten cuidado, puedes romperme la pierna. Y cuando se la rompió dijo, te lo advertí. Ese hombre, sin alzar la voz, se convirtió en uno de los filósofos más respetados de todos los tiempos, porque no gritó, no rogó, solo vivió con coherencia. ¿Y sabes qué demuestra la ciencia actual? Que las personas que menos explican sus límites son percibidas como más seguras, más centradas y más consistentes. No porque impongan, sino porque inspiran, porque cuando alguien actúa desde la paz interior, su sola presencia habla. Te propongo un ejercicio para hoy. Toma una decisión, por pequeña que sea, y llévala a cabo sin justificarte. Di no si quieres decir no. Di sí si realmente deseas hacerlo, pero sin adornos, sin excusas, sin necesidad de convencer. Hazlo por ti y observa cómo se siente ese tipo de libertad. Y ahora, respóndete con honestidad. ¿A cuántas personas estás aún intentando explicarte solo porque temes que no te entiendan? Mientras lo piensas, pasamos a la siguiente lección. Porque cuando dejas de justificarte y simplemente caminas en coherencia, el respeto llega solo y la vida se vuelve mucho más ligera. Lo que se fue, te liberó. A veces creemos que lo que se fue nos dejó incompletos, que esa ausencia nos robó algo, que lo que terminó fue una pérdida que jamás se podrá llenar. Pero, ¿y si no fue una pérdida? ¿Y si, en realidad, aquello que se fue te estaba liberando? Esta idea, tan contraria a lo que solemos pensar, puede cambiar radicalmente la forma en la que llevamos nuestras despedidas. Porque hay relaciones, trabajos, rutinas, incluso hábitos, que más que nutrirnos, nos encadenaban, y el día que desaparecieron, aunque dolió, también nos dejaron espacio para respirar, para empezar de nuevo, para volver a nosotros. Lo que se fue no siempre fue una desgracia. A veces fue una puerta que se cerró para que dejaras de tocar donde ya no había respuesta. Y el estoicismo lo entiende con una serenidad que desarma. Epicteto decía, lo que perturba al hombre no son los hechos, sino su interpretación de los hechos. Entonces, si interpretas la pérdida como liberación, la herida empieza a sanar. Si dejas de aferrarte a lo que ya no está, recuperas el control que entregaste intentando retenerlo todo. Imagina a Clara. Tras 20 años de matrimonio, su esposo decidió irse sin muchas explicaciones. Durante meses, Clara se preguntaba qué hizo mal, en qué falló, cómo pudo evitarlo. Hasta que un día, en medio del silencio, se hizo una pregunta distinta. ¿Y si esto no fue el final, sino el comienzo? Empezó a caminar sola, a redescubrir lo que le gustaba, a tomar decisiones sin pedir permiso.
Aprendió a comer sola, a dormir sola, a estar con ella, y descubrió que no era el abandono lo que más dolía, sino el vacío de no haberse elegido a sí misma en mucho tiempo. Lo que se fue, la liberó. Este cambio de mirada no es inmediato, requiere trabajo interior, pero hay una práctica sencilla que puede ayudarte a comenzar. Escribe una lista con 3 cosas que perdiste en los últimos años y que aún te duelen. Luego, junto a cada una, escribe algo que esa pérdida te permitió hacer o descubrir. Puede ser algo pequeño, más tiempo libre, más silencio, más claridad, lo que sea. Y verás que detrás del dolor hay regalos escondidos. Este principio también se entrelaza con el amor fati, estoico, amar tu destino, no resignarte, amarlo, con todo lo que trajo, con todo lo que quitó, porque el camino que te trajo hasta aquí también te dio fuerza, aunque no siempre lo hayas notado. Como dice Marco Aurelio, acepta lo que te da la vida y ama a quienes la vida te ha dado, pero sobre todo, ama lo que te toca vivir. Es un acto de madurez emocional aceptar que algo que parecía esencial hoy no está, y aún así estás aquí, respirando, caminando, viviendo. Y hay un dato que puede sorprenderte. Diversos estudios en psicología han demostrado que pasado un tiempo prudente, las personas que atraviesan rupturas importantes suelen experimentar una sensación de alivio cuando reflexionan con sinceridad, no porque no haya habido amor o valor en lo perdido, sino porque la carga, la lucha constante por sostener lo insostenible, también dolía. Y una parte de ellas sabía que soltar, aunque doloroso, era inevitable y profundamente necesario. Por eso, hoy quiero dejarte una invitación. Piensa en eso que perdiste y aún te pesa. Y ahora pregúntate, ¿en qué aspecto de tu vida te sientes más libre desde que eso no está? No respondas rápido, siéntelo, escríbelo, reconócelo, porque el primer paso para sanar es aceptar que no todo lo que se va es una tragedia. A veces es un respiro que llega disfrazado de dolor. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has descubierto después de una pérdida que algo dentro de ti se fortaleció? Me encantaría leerte en los comentarios, porque cada historia de liberación puede ser también una semilla de sabiduría para otro. Y mientras reflexionas, pasamos a la siguiente lección. Porque aceptar lo que se fue también es abrir espacio para lo que puede llegar. Tu paz es tu límite. Llega un momento en la vida en que descubres que no todo merece tu voz ni tu paz. No es un hallazgo súbito, sino el eco de conversaciones agotadoras y justificaciones vacías que ya no crees. Te escuchas suspirar profundo tras aceptar lo que nunca fue para ti, solo por evitar el conflicto. Esas palabras que repetiste para calmar a otros, esos sí que pronunciaste mientras tu cuerpo gritaba no, se acumulan como un peso invisible. Pero un día te detienes, miras dentro de ti y entiendes. Hay un precio que no estás dispuesto a pagar más, el de tu tranquilidad. En ese instante, como un amanecer silencioso, nace un límite sagrado, tu paz. No es un capricho, sino una necesidad tallada por el cansancio de dar demasiado a quien no lo valora. El estoicismo no te pide aislarte del mundo ni levantar murallas impenetrables. Te invita a proteger tu centro, ese rincón íntimo donde resides tú, no las tormentas externas. Aunque el mundo ruja con sus caos y demandas, tu mente puede permanecer serena si aprendes a no entregarla a cada estímulo que golpea tu puerta. Marco Aurelio lo expresó con precisión cristalina. El alma se torna invencible cuando rehúsa perturbarse por lo que no controla. Esa fortaleza no se forja con gestos grandiosos ni barricadas físicas, sino con una claridad interna que brota al decidir. Lo que te roba la paz no tiene lugar en tu vida.
No se trata de rechazar todo, sino de elegir con intención lo que permites que te toque. Creemos que soportar es madurar, que la paciencia se mide en cuántas veces dejamos que nos pisen sin quejarnos. Pero cada vez que cedes, sientes un vacío que no explica la paciencia, un eco sordo que te pregunta por qué sigues ahí. La verdadera madurez estoica no es una rendición silenciosa, sino un acto de discernimiento. Saber dónde termina el respeto hacia los demás y empieza el respeto por ti mismo. Porque si todo lo permites, si cada agravio encuentra excusa en tu boca, si cada herida se disfraza de lección, entonces, ¿qué parte de ti estás protegiendo realmente? ¿Qué queda de esa voz interior que una vez supo lo que merecía? Imagina a Ernesto, un hombre común atrapado en una red de críticas disfrazadas de amor. Durante años, su hermana mayor le lanzaba palabras punzantes, siempre bajo el pretexto de querer su bien. Cada comentario era un dardo que se clavaba hondo, cada conversación, un nudo de ansiedad que lo seguía horas después. Él la sentía, tragaba el malestar, intentaba entenderla. Pero un día, tras otra charla que lo dejó roto, se miró al espejo y se preguntó, ¿por qué sigo aquí si esto me desarma? No hubo gritos ni despedidas dramáticas. Simplemente decidió que su paz valía más que seguir discutiendo. Desde entonces, no respondió a los ataques velados, desvió temas incómodos y cortó llamadas cuando cruzaban su frontera. No era rabia lo que lo movía, sino dignidad. Al principio, la culpa lo rozó. ¿Era egoísta alejarse de alguien tan cercano? Pero con el tiempo entendió que quererse a sí mismo también era soltar el daño, aunque viniera envuelto en buenas intenciones. Tú también puedes dar ese paso hoy. Haz una pausa en este mismo instante y observa. ¿Qué personas, rutinas o pensamientos te drenan sin devolverte nada? Tómate un momento, agarra un papel y escríbelos. No los juzgues aún, solo míralos. Luego, hazte la pregunta, si esto me quita paz, ¿por qué lo sostengo? La respuesta no siempre es clara, pero el acto de cuestionarlo ya despierta algo en ti. Elige entonces, no respondas a lo que te hiere, no te justifiques ante quien no escucha, no sigas una conversación que solo te vacía. Detente, respira hondo. La paz no se exige a los demás, se cuida desde dentro, como un jardín que decides regar solo con lo que lo hace florecer. Esto es la esencia de la dicotomía del control. No mandas en las acciones de otros, en sus palabras ni en sus juicios, pero sí decides qué permites en tu espacio interior. Se entrelaza con el amor fati, esa invitación a amar tu vida tan profundamente que no toleres lo que te saca de tu eje sin una razón digna. Cuando tu paz se convierte en tu filtro, dejas de ser un títere de las circunstancias y comienzas a elegir con soberanía lo que te rodea. Dime, ¿cuántas veces dijiste sí cuando tu alma gritaba no? ¿Y cuánto más estás dispuesto a sacrificar por agradar? Escríbelo en ese papel que tienes frente a ti. No lo guardes en la mente, donde puede desvanecerse. Ponlo en palabras. Nombrarlo es el primer paso para soltarlo, para devolverte el poder que cediste sin darte cuenta. Reflexiona sobre esto mientras avanzas a la próxima lección. Porque cuando tu paz se vuelve tu frontera, todo lo que no te respeta, sea una voz, un hábito o un recuerdo, queda fuera. Y tú, al fin, regresas a ti, a ese hogar interior que nunca debiste abandonar. Quien no cambia, no merece tu espera. Hay momentos en la vida en los que esperas. Esperas que el otro entienda, que reconozca su error, que cambie. Esperas, y mientras esperas, te apagas. Es sutil. Comienza con pequeñas justificaciones. Es su carácter. Está pasando un mal momento. Seguro con el tiempo lo verá, pero el tiempo pasa. Y tú sigues ahí.
sosteniendo vínculos que no evolucionan, repitiendo conversaciones que ya sabes de memoria, dando segundas, terceras, quintas oportunidades que solo tú recuerdas. Y en el fondo, lo sabes, no cambiará, porque no quiere, porque no lo necesita, porque mientras tú esperas, el otro simplemente continúa. El estoicismo nos enseña una lección dolorosa, pero liberadora. No podemos querer por otro, no podemos cambiar por otro, no podemos forzar una transformación que no nace desde dentro. Epicteto lo decía con claridad: quien no mejora, por mucho que se le muestre el camino, seguirá dando vueltas en el mismo sitio. Y cuando eso ocurre, el sabio no se queda esperando. El sabio sigue, porque su compromiso es con la virtud, no con el estancamiento. A veces pensamos que quedarnos es señal de fidelidad, de profundidad emocional, pero hay una fidelidad aún más profunda, la que te debes a ti mismo, a tu crecimiento, a tu bienestar, a tu capacidad de avanzar, incluso cuando eso implique dejar atrás a quienes amas, porque hay afectos que se convierten en cadenas. Y hay cadenas que se disfrazan de paciencia. Mira el caso de Teresa. Durante años, sostuvo una relación con alguien que siempre decía que iba a cambiar, que esta vez sería distinto, que ahora sí iba a comenzar terapia, que ya no reaccionaría igual. Pero nada cambiaba. Solo las excusas se volvían más sofisticadas. Y Teresa, por amor, seguía esperando. Hasta que un día se preguntó: ¿y si el amor que siento por él me está alejando del amor que necesito darme a mí? Ese día no hubo una pelea, no hubo gritos, solo silencio y una decisión. Teresa se fue, no por falta de cariño, sino por exceso de claridad. Esa misma claridad la puedes cultivar tú hoy. Revisa tus relaciones. Pregúntate: ¿cuántas de ellas siguen siendo un espacio de crecimiento? ¿Y cuántas se han vuelto estaciones de espera sin tren? ¿Estás quedándote por lealtad o por miedo? ¿Por esperanza o por costumbre? Cuando identifiques a alguien que no cambia, que no mejora, que no se esfuerza por crecer ni por construir, recuerda, tu tiempo es sagrado. Y quien no lo valore, no merece seguir teniéndolo. La acción estoica aquí no es el reproche, sino el retiro. No se trata de castigar al otro, sino de protegerte a ti, de priorizar lo que sí puedes cambiar. Tus decisiones, tus entornos, tus hábitos. Practica esta semana una pequeña salida del círculo repetitivo. Puede ser una conversación que no vuelvas a iniciar, un mensaje que no respondas, una reunión a la que decidas no asistir, no por orgullo, sino por paz. Este principio se entrelaza profundamente con la dichotomy of control. No puedes controlar si el otro cambia, pero sí puedes decidir si tú sigues esperando. También conecta con el amor fati. Amar tanto tu destino que no permites que se quede detenido por decisiones ajenas. Porque tu camino no es una sala de espera, es un sendero que merece avanzar. Y para cerrar, te dejo esta pregunta: ¿qué cambio sigues esperando de alguien que ya te ha demostrado que no quiere cambiar? Compártelo si lo sientes, porque a veces decirlo ya es comenzar a soltar. Y mientras lo piensas, seguimos con la siguiente lección. Porque cada paso que das lejos de lo que no evoluciona, te acerca a tu mejor versión. El poder de poner límites. Hay una verdad que quema al aceptarla, pero que al mismo tiempo te suelta de cadenas. No todos merecen acceso a tu paz. ¿Cuántas veces te traicionaste callando o diciendo sí, solo para evitar incomodar a otros? Esas pequeñas rendiciones, acumuladas con el tiempo, te dejaron enfrentado al espejo, preguntándote cuándo empezaste a ceder tanto de ti mismo. Pero duele más saberlo que seguir ignorándolo, y en ese dolor se esconde una liberación. No todo el mundo merece estar cerca de tu energía, de tus pensamientos,
de tu calma. El estoicismo no se detiene en discursos sobre límites, los demuestra con actos. El sabio ignora las provocaciones con silencio o responde con firmeza sin perder su calma, dejando claro que su paz no está en venta. Séneca lo capturó perfectamente. El primer signo de sabiduría es saber a qué decir no. Poner un límite no es rechazar con furia, sino afirmar con amor propio. No alejas al otro por desprecio. Te acercas a ti, a ese núcleo sereno que merece protección. Cada no bien puesto es un paso hacia tu verdad, un regreso a lo que realmente eres. Piensa en tu tiempo como un jardín que has cuidado con esmero. ¿Dejarías que alguien entre a pisotearlo sin respeto, arrancando lo que tanto te costó cultivar? Cada vez que no marcas una línea, permites que entren sin cuidado. Pero cuando defines tu espacio con claridad, no solo te proteges, enseñas cómo deben tratarte. Un límite no es un muro frío, es una señal de lo que valoras, una invitación a relaciones que florecen en respeto mutuo. Recuerdo a Julián, un hombre de 60 años que vivía atrapado en su propia bondad. En el trabajo, en casa, entre amigos, todos lo veían como el eterno dispuesto. Pero esa disponibilidad tenía un costo. Lo agotaba. Un día, su hija le exigió que renunciara a sus tardes libres para cuidar a sus nietos. Algo que él sabía que lo desgastaría hasta el límite. Por primera vez, se detuvo. No alzó la voz, ni se perdió en excusas. Solo dijo, no lo haré, me respeto demasiado para eso. Su tono era tranquilo, pero firme como roca. No hubo ruptura, pero sí un cambio. Su hija, sorprendida, tuvo que repensar cómo acercarse a él. Julián entendió que respetarse no era egoísmo, sino justicia hacia sí mismo. Poner límites da forma a los vínculos. Si no resisten el respeto mutuo, nunca fueron fuertes. No se trata de cortar lazos, sino de darles un contorno claro. La práctica estoica es directa. Decide hoy que no tolerarás más. Escríbelo en un papel. Esa actitud que te hiere, esa demanda que te drena. Léelo en voz alta. Y cuando llegue el momento, exprésalo con serenidad, sin enojo, sin justificaciones largas, solo tu verdad. Tu energía es un recurso finito. No la desperdicies en lo que no la merece. Esto se ancla en la dicotomía del control. No manejas las reacciones de otros ante tus límites, pero sí eliges ponerlos. También en la premeditatio malorum. Anticipa que algunos se incomodarán, y esa certeza te armará para mantenerte firme. Proteger tu paz no es un lujo, es una necesidad. Y a veces, el primer límite que necesitas trazar es contigo mismo, con esa voz interna que te empuja a complacer, a ceder por miedo, a buscar aprobación a costa de tu calma. Silénciala primero, y los límites externos fluirán con naturalidad. Reflexiona ahora. ¿Qué situación en tu vida pide a gritos un límite claro? ¿Qué pasaría si lo pusieras sin culpa, solo con la fuerza de quien sabe lo que merece? Escribe esa situación ahora y decide qué límite pondrás hoy. Nombrarlo es el primer paso para liberarte. No lo dejes en pensamientos vagos. Ponlo en palabras, hazlo real, porque cada vez que dices no a lo que te disminuye, estás diciendo sí a lo que te eleva. Mientras lo meditas, te invito a la siguiente lección. Cada no que brota de tu verdad no es un final, sino un comienzo. Es un sí a una vida más libre, donde tu paz no se negocia, sino que se custodia como el tesoro que es. Aprende a ser suficiente para ti. Hay momentos en los que sientes que el mundo se detiene, pero no por belleza, sino por ausencia. Momentos en los que miras alrededor y no hay nadie que te abrace como necesitas, que te escuche sin interrumpirte, que se quede sin tener que pedirlo.
Es en esos silencios donde muchos sienten que no valen, que no importan, pero la verdad es otra, más profunda, más estoica. El vacío que te rodea no es un castigo, es una invitación, una llamada a volver a ti. Aprender a ser suficiente para ti es el acto más silencioso y más revolucionario que puedes hacer. Porque cuando dejas de mendigar presencia, atención, afecto, empiezas a construir desde adentro. Y esa es la única obra que no se derrumba cuando otros se van. Ser suficiente para ti no es alejarte del amor, es dejar de suplicarlo. No es cerrarte al mundo, es abrirte primero a ti mismo. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y uno no se posee cuando su valía depende de los gestos de otros. Porque lo que hoy te dan, mañana puede faltarte. Pero lo que cultivas dentro, eso permanece. El estoicismo nos enseña que el control comienza en uno mismo, que la paz no se negocia y que la dignidad no se regatea por compañía. ¿Y cómo se ve eso en la vida real? Marta, una mujer de 58 años, me contó su historia. Tras una separación dolorosa, sintió que había perdido su identidad. Había entregado tanto durante tantos años que cuando se quedó sola, no sabía ni qué le gustaba desayunar. Al principio, el silencio la ahogaba. La casa vacía, las tardes eternas, el teléfono sin mensajes. Pero algo cambió. Empezó a caminar sola. Luego, a leer, a cocinar para ella, a sonreír sin testigos. Y un día, sin darse cuenta, ya no esperaba nada de nadie. No porque se hubiera rendido, sino porque se había encontrado. Esa es la verdadera suficiencia. Cuando ya no necesitas que te llenen, porque no estás vacío. Si tú también te has sentido roto por dentro, esperando que alguien llegue a completar lo que te falta, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué partes de mí no estoy atendiendo? ¿Qué me estoy exigiendo que venga de afuera cuando podría construirlo yo? El primer paso es recuperar tus espacios. Volver a disfrutar de una comida contigo, de una tarde en silencio, de un paseo sin rumbo. No necesitas justificar tu valor con productividad, con compañía, ni con palabras bonitas de otros. Tu valor está en ser, no en convencer. Practicar esta lección no requiere grandes cambios, pero sí constancia. Puedes empezar hoy mismo. Dedica 15 minutos al día solo para ti, sin distracciones, sin pantalla, sin deberes. Solo tú, contigo. Y observa qué emerge en ese espacio. Puede que al principio te incomode. Es normal. A veces, estar con uno mismo da miedo, porque ahí aparecen las preguntas que evitamos. Pero también ahí nace la claridad. Ahí aparece la voz interior que no suplica, que no grita, pero que sabe. Este principio conecta profundamente con la dicotomía del control, porque no puedes controlar quién se queda o quién se va, pero sí puedes decidir no abandonarte a ti mismo. También se enlaza con amor fati, amar no solo lo que llega, sino lo que permanece cuando todo lo demás se va. Y con premeditatio malorum, prepararte no desde el miedo, sino desde la fortaleza silenciosa de quien ha hecho las paces con su propia compañía. Muchos dirán que estar solo es triste, que uno necesita a los demás para sentirse vivo. Pero el estoicismo no niega la conexión humana, solo nos enseña a no depender de ella para existir. Porque cuando estás bien contigo, puedes amar sin ansiedad, estar sin miedo, soltar sin dolor. Y ese es el verdadero amor libre, libre de necesidad, libre de vacío, libre de cadenas. Ahora te pregunto a ti, ¿qué haces cada día para fortalecer tu vínculo contigo mismo? ¿Qué espacio te das en tu vida para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que aún no se han atrevido a mirar hacia adentro.
Y mientras reflexionas, prepárate, porque en la siguiente lección hablaremos de algo aún más poderoso. Cómo vivir desde la virtud, incluso cuando el mundo parece ir en contra, porque ahí es donde el alma estoica realmente brilla. Tu legado está en tu ejemplo. Dicen que las palabras se las lleva el viento, y sin embargo, ¿cuántas veces vivimos aferrados a ellas? Aferrados al deseo de ser comprendidos, de explicar lo que sentimos, de convencer a otros de que somos buenos, de que nuestras intenciones eran puras. Justificamos nuestras decisiones, nuestras ausencias, incluso nuestros silencios, como si todo lo que somos necesitara ser aprobado. Pero el tiempo, sabio e implacable, siempre revela una verdad ineludible. Tu ejemplo tiene más fuerza que cualquier palabra, porque lo que haces deja huella incluso cuando callas. Lo que eliges habla incluso cuando otros no escuchan. Y tu manera de estar en el mundo termina diciendo mucho más de ti que cualquier discurso que puedas construir. En una época saturada de opiniones y frases bonitas, donde todos parecen saber lo que está bien pero pocos lo practican, el silencio del ejemplo se vuelve revolucionario. ¿De qué sirve hablar de respeto si tú mismo permites que te traten sin dignidad? ¿De qué sirve predicar la paz si reaccionas con rabia ante la primera crítica? ¿De qué sirve exigir amor si no te lo das ni un poco cada mañana? El estoicismo no es una colección de frases para compartir, es una forma de vida. Y como bien escribió Marco Aurelio, deja de discutir sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase no busca adornar un muro ni inspirar likes. Busca confrontarte con una verdad. La integridad no se dice, se demuestra. Y es ahí donde nace el legado. No en lo que publicas, no en lo que otros piensan de ti, sino en cómo tratas a quien no puede darte nada, en cómo respondes cuando nadie te ve, en cómo te sostienes cuando todo se desmorona. A veces, sin saberlo, estás sembrando en otros una semilla. Tal vez hay alguien observándote en silencio. Tal vez tu manera de afrontar una pérdida, tu forma serena de decir no, tu manera de empezar de nuevo, está inspirando a otros sin que te enteres. Porque el legado real no se planea, se vive. No se impone, se encarna. Cada gesto cuenta. Cada elección. Cada vez que eliges no devolver una ofensa, estás educando. Cada vez que eliges cuidarte, aunque nadie lo valore, estás enseñando. Cada vez que eres coherente, estás dejando huella. No hace falta tener un escenario ni un micrófono. Hace falta tener carácter, porque hay personas que no recordamos por lo que decían, sino por cómo vivían, por su presencia silenciosa, por su fuerza tranquila, por su coherencia sin espectáculo. Y quizás eso sea lo más bello del legado, que no te pertenece, que no puedes controlarlo, que no se mide en elogios ni en herencias. Se revela, muchas veces, cuando ya no estás. Cuando alguien, años después, diga, no recuerdo sus palabras, pero jamás olvidaré su manera de vivir. Ese es el impacto más profundo, el que no necesita justificación, el que no se borra, el que deja una huella real. Así que hoy, en vez de justificarte, en vez de buscar que los demás te comprendan o aprueben tus razones, actúa. Sé justo sin testigos. Sé bondadoso aunque nadie lo agradezca. Sé tú mismo, aunque no encajes. Porque ahí, justo ahí, estás escribiendo lo que realmente importa. Y con el tiempo, tu ejemplo hablará por ti con más elocuencia que cualquier discurso. Y cuando ya no estés, que tu presencia siga caminando en el corazón de aquellos que aprendieron a través de tu forma de vivir. Hoy has recordado algo esencial. No necesitas justificarte cuando tu ejemplo ya está hablando por ti.
Has visto cómo cada acto cotidiano, por pequeño que parezca, puede construir o destruir el legado que dejas. Has comprendido que no se trata de convencer a nadie, sino de ser coherente contigo mismo, porque la verdadera autoridad no se impone, se encarna, y cuando actúas desde la verdad, sin buscar aplausos, el silencio se convierte en tu mayor testigo. Esta semana, en lugar de explicar tus decisiones o buscar que otros te comprendan, empieza a vivir como si alguien que amas profundamente estuviera observando cada gesto tuyo. Haz de tu forma de estar una guía silenciosa. Haz de tu paz un límite firme. Haz de tu vida una enseñanza viviente. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tus entrañas dijo, esto era para mí, te invito a que te quedes. Suscríbete. Comparte este contenido con alguien que necesite recuperar su centro y acompáñanos en este viaje de transformación desde la sabiduría estoica. Y ahora quiero leerte. ¿Qué parte de este mensaje tocó algo profundo en ti? ¿Qué ejemplo te marcó en la vida y por qué? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ser faro para otros. En el próximo video, descubriremos cómo tomar decisiones firmes sin sentir culpa. Un paso más para vivir con dignidad y presencia. Porque recuerda, el mundo no necesita más discursos. Necesita más personas que vivan con el alma en su sitio.